Modifican doctrinas sobre el uso de la sangre. Luis Santamaría del Río, investigador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, está con nosotros. Y es importante hablar de este tema porque cuando las sectas son de una gente que cree en que va a venir un platillo volador, etcétera, etcétera, somos muy rápidos para juzgarlas y decir, oh, qué horror, esta gente está metida en una locura, o cuando es alguien que hace yoga, como han salido varios documentales, y es una secta de yoga y terminan abusando de ellos, oh, por Dios, qué horror. Pero cuando las sectas son cercanas a las creencias más comunes de Occidente, como es el cristianismo o el judeocristianismo, no nos damos cuenta de algunos de los elementos en ellas que son propios de lo que se llama propiamente una secta, y por eso tenemos a Luis Santamaría del Río. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Te traemos porque acaban de anunciar, aunque ex miembros de los Testigos de Jehová me dicen que esto ya se hacía, publicaron en la web Jared Losh, que es miembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, un video en el que le decían a los fieles que tienen la elección de permitir que se les extraiga y almacene su propia sangre con antelación a las intervenciones quirúrgicas en las que puedan necesitarla. Esto es porque ellos ya habían interpretado que uno no puede recibir transfusiones de sangre, ¿correcto? Efectivamente, llevan décadas los testigos de Jehová, su cuerpo gobernante, que es la cúpula de la secta, prohibiendo las transfusiones de sangre, apoyándose de una forma irracional en versículos de la Biblia que no tienen nada que ver con las transfusiones que no existían en aquel tiempo, para decir que Jehová, Dios, reprueba esa práctica y entonces, bueno, sería un pecado gravísimo para cualquier testigo de Jehová meter en su cuerpo cualquier tipo de sangre, aunque sea la suya propia, lo que ahora dicen permitir, ¿no? Porque pues sería una ofensa y un pecado gravísimo, mal visto por Dios y mal visto por sus hermanos, por sus 9 millones de hermanos en todo el mundo. De hecho, tuvimos en el programa hace unos días a una persona dedicada al tema de las transfusiones de sangre y los bancos de sangre, y nos explicaba que los testigos de Jehová tienen comités de enlace en los hospitales para alertar si a una persona es testigo de Jehová que no se le puede hacer una transfusión de sangre, incluso si eso implica salvarle la vida. Efectivamente, llevan desde al menos los años 90 diciendo en público que la decisión de admitir sangre o no en una transfusión, los testigos de Jehová, es algo propio de la conciencia del individuo. Es decir, nosotros recomendamos, pero es cada uno después en libertad el que toma la decisión. Y es falso, porque hay una gran presión, no solo la del adoctrinamiento que reciben los testigos de Jehová y todos esos procesos de persuasión coercitiva o manipulación mental que sufren, y esa presión grupal fortísima, sino que además cuando un testigo de Jehová es ingresado en un hospital, en un centro sanitario, y hay sospechas o se prevé que pueda aplicársele una transfusión de sangre, pues allá están los propios testigos de Jehová merodeando en torno a la cama y a la habitación de la persona que está ingresada, presionando al equipo médico para que por ninguna causa y en ninguna circunstancia pues se le practique esa transfusión. Por eso en muchas ocasiones pasa acá en España, pasa en muchos países hispanoamericanos, los equipos médicos buscando salvar la vida del paciente por procedimientos proporcionados, ¿no? Y como está en su propia ética profesional y en su intención de hacer el bien, piden ayuda a los jueces, ¿no? Para que los jueces de alguna forma avalen ese luchar por la vida de la persona por encima de unas creencias que efectivamente hay que respetarlas en una sociedad democrática, pero que vienen condicionadas por una manipulación y por una tergiversación y manipulación de textos bíblicos. Claro, creo que este es uno de los debates jurídicos más complicados de nuestro acontecer del presente, a saber, la libertad de credo, que también tiene que ver con la hijab, por ejemplo, el uso de artículos que denotan tu religión, pero el derecho del Estado a protegerte y a protegerse del anonimato que puedas ejercer cubriéndote la cara, por ejemplo, o imponiendo, si se quiere, hábitos religiosos por encima de los hábitos civiles, ley religiosa por encima de la ley civil, la discusión que está ocurriendo en Europa en espacios donde prácticamente se denuncia que se aplica la ley Sharia, mujeres civiles no pueden pasearse en ropa normal y corriente porque si se le ven las piernas, hombres musulmanes las atacan, pero cuando se trata del cristianismo somos más suaves y es interesante que
esta no es la única secta cristiana que tiene elementos de este tipo. Tengo entendido que la gente de lo que llaman Christian Science o ciencia cristiana también abogan por prácticamente no ir al médico, sino bueno, entregarse a la bondad y a la voluntad divina. En el caso de la ciencia cristiana o Iglesia de Cristo científico, que no hay que confundir con cienciología para nada, que a veces la No, gente bueno, ya te lo fuiste, ya eso es confunde. otro lugar. No, bueno, eso Scientology ya con es más Christian grande. Science. Efectivamente, la ciencia cristiana es un grupo religioso nacido también del ámbito del cristianismo, también en el siglo XIX, a finales del siglo XIX en Estados Unidos, como pasó con los Testigos de Jehová, y su fundadora lo que hizo fue aplicar lo que ella dijo que había experimentado de haberse curado tras la lectura de la Biblia, y entonces escribió un libro titulado Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, si no recuerdo mal es la traducción castellana del título. Y entonces, bueno, pues lo que dice, pues básicamente lo que has dicho, ¿no? Es decir, uno tiene que confiar en Dios y creer que por la pura fe y por la acción milagrosa de Dios se curará y se salvará. Entonces, bueno, pues ha habido casos muy conocidos de personas que han renunciado a tratamientos médicos, que han confiado más en que la propia naturaleza siga su curso porque Dios es capaz de curar, y entre ellos el más célebre de los últimos tiempos ha sido el actor Val Kilmer, que era miembro de la ciencia cristiana. A ver, ¿por qué usted que se dedica a este estudio de las sectas, por qué aún en el siglo ya XXI, 2026, seguimos siguiendo a grupos o sigue apareciendo gente siguiendo a grupos que, por ejemplo, los testigos de Jehová llegaron al punto de comprar y construir una casa para los profetas, según yo recuerdo, porque he sido un poco obsesionado de este tema, porque ellos juraban que en el año 1914 o 16 ya venía la segunda venida de Cristo y le compraron una casa a Moisés, porque qué pena meter a esa gente en un hotel, ¿vale? ¿Cómo es posible? Y fallaron en los años 70 también en una predicción de fin del mundo y la gente sigue apostando por estos grupos. ¿Es la presión social algo tan fuerte o hay otros factores de los cuales se aprovechan? Son muchos los factores. En primer lugar, pues esa presión, esa dinámica de grupo, pero están tantas necesidades humanas como son la necesidad de identidad y de pertenencia, el sentirse queridos, formar parte de un grupo que acoge y apoya, al menos supuestamente, y también el tener un sentido de la vida y algo a lo que agarrarse en un mundo de incertidumbres, en un mundo en crisis. Entonces, claro, las sectas son expertas en anclarse en esas vulnerabilidades de las personas, las vulnerabilidades personales y las vulnerabilidades sociales, ¿no? Es decir, en un mundo en crisis, pues a veces la secta se presenta como nosotros somos tu familia, te queremos, aquí tienes un hogar. Y claro, eso actúa también de forma retroactiva como un instrumento de retención. Es decir, si tú estás aquí bien, si sales estarás mal. Si sales, pues en el caso de los testigos de Jehová, si sales de este grupo que es el arca de Noé, perecerás. Claro, Vas a ser porque aniquilado la cuando gente quizás vuelva no lo Cristo en sabe, la pero ellos hablan presencia. de que hay un grupo de ciento y poquiticos que se van a salvar, van directo al cielo y al resto nos toca como una cosa intermedia, como o sea, no nos salvamos todos. Para cerrar, ¿qué población tienen en este momento los testigos de Jehová? Yo había leído que estaba por encima de los 7, 8 millones de personas en el mundo. Y ahora mismo ellos están hablando de 9 millones de personas. La cifra de Venezuela he olvidado mirarla, pero acá en España, por ejemplo, ya son cerca de 130.000. Es decir, se trata de una población muy importante en todo el mundo, están presentes en todos los países y por eso la gente los tiene normalizados como si fueran una confesión cristiana más, cuando es curioso que si le preguntamos a cualquier cristiano, ya sea católico, evangélico, ortodoxo, anglicano, va a decirnos que los testigos de Jehová no son cristianos porque no creen en la Trinidad ni que Cristo sea Dios. Gracias, Luis Santa María, experto en sectas. Nosotros vamos al corte de la estación. Muchísimas gracias.